París tiene dos edificios que a primera vista parecen muy distintos. Uno domina el barrio latino con una arquitectura sobria y casi filosófica. El otro brilla a lo lejos con su cúpula dorada, destacando en el horizonte de París. Son el Panteón y los Inválidos. Uno nació para honrar a los santos, el otro para cuidar a los soldados de Luis XIV. Pero ambos acabaron siendo mausoleos, espacios donde Francia decide quién merece ser recordado. En este vídeo te revelamos sus secretos, los interiores y los detalles que hacen que estos monumentos sean únicos. ¿Listo para conocer el poder, la memoria y la historia que se esconden tras sus muros? Hotel National des Invalides es un conjunto de monumentos y museos que celebran la intensa historia militar de Francia. Su cúpula dorada es un elemento inconfundible del horizonte de París. El inmenso edificio de los Inválidos fue construido durante el reinado de Luis XIV. Originalmente se concibió para proporcionar refugio y cuidados a soldados heridos y veteranos. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Liberal Bruant sobre un terreno de aproximadamente 13 hectáreas. Las fachadas del edificio, con más de 200 metros de longitud, presentan un ritmo repetitivo de ventanas que refuerza la idea de orden y jerarquía. El complejo podía albergar a unos 4.000 veteranos. Los interiores se organizaban de manera casi monástica: dormitorios colectivos, talleres para la formación laboral y una capilla para la vida espiritual. En 1677, Luis XIV decidió que el complejo de Les Invalides necesitaba una iglesia monumental que glorificara su reinado. Para ello encargó al arquitecto Jules Hardouin Mansart la construcción de la capilla real, conocida como la Catedral de San Luis de los Inválidos. Con sus 107 metros de altura, la cúpula de la Capilla Real fue la estructura más alta de París hasta 1887, año en que se construyó la Torre Eiffel. El complejo religioso es en realidad dos iglesias superpuestas, una destinada a los soldados del hospital militar y otra reservada a la monarquía. La Capilla Real se abre tras unas monumentales puertas de bronce, decoradas con flores de lis y, por supuesto, las iniciales de Luis XIV. El interior es suntuoso: pilastras, columnas y esculturas en bajorrelieve crean un espacio de grandeza y teatralidad pensado para impresionar. El altar mayor de la Capilla Real refleja la influencia del arte italiano. Su diseño se inspiró en el baldaquino de Bernini en la Basílica de San Pedro en Roma. La cúpula combina ingeniería y arte, es una estructura doble de piedra y madera. No destaca por su peso estructural total, sino por estar revestida con 12 kilogramos de oro puro de 24 quilates, distribuidos en 550.000 láminas. En el interior de la cúpula, una pintura circular representa la gloria del paraíso, con San Luis ofreciendo su espada a Cristo. Bajo la gran cúpula, se encuentra desde 1840 la tumba de Napoleón Bonaparte. Napoleón murió en 1821 en la isla de Santa Elena. Sus restos permanecieron allí casi 19 años, hasta que el rey Luis Felipe obtuvo permiso del gobierno británico para trasladarlos a Francia. Los restos de Napoleón fueron recibidos con gran ceremonia en París. Su sarcófago se transportó en barcaza por el Sena y luego se izó sobre una carroza dorada, tirada por 12 caballos blancos. Mientras recorría las calles de París, los ciudadanos saludaban al cortejo con gritos de ¡Viva la Grande Armée! Napoleón descansa en una cripta circular abierta. El sarcófago principal está hecho de cuarcita roja de Choxa,
y descansa sobre una base de granito verde de los Vosgos. En su interior contiene un conjunto de 6 féretros: acero estañado, caoba, 2 de plomo, ébano y el último de roble. En el suelo de mosaico que rodea el sarcófago están grabados los nombres de algunas de sus victorias más importantes, como Austerlitz, Jena o Wagram. Además de la tumba de Napoleón Bonaparte, hay otras capillas donde descansan mariscales, generales y 2 de sus hermanos, José Bonaparte y Jerónimo. También se encuentra aquí el sarcófago de su hijo Napoleón II, conocido como el Aguilucho. Napoleón II murió joven, víctima de la tuberculosis, en el Palacio de Schönbrunn. Fue enterrado en la cripta imperial de Viena, donde sus restos permanecieron hasta 1940, cuando Adolf Hitler ordenó su traslado a París como gesto político hacia Francia. Desde entonces, descansa en Los Inválidos, cerca de su padre. Su corazón, sin embargo, sigue conservándose en la iglesia de los Agustinos de Viena. Les Invalides también alberga el Museo del Ejército, uno de los museos militares más importantes del mundo. Inaugurado en 1905, ocupa gran parte del complejo y reúne colecciones de armas, uniformes, medallas y documentos históricos desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial. Los interesados en la historia militar y bélica de Francia pueden pasar fácilmente al menos medio día explorando sus colecciones, que cubren siglos de conflictos y estrategias militares. El origen del Panteón de París comienza con un voto de un rey. En 1744, el rey Luis XV enfermó gravemente durante una estancia en Metz. Creyendo que iba a morir, hizo un voto. Si se recuperaba, mandaría construir en París una gran iglesia dedicada a Santa Genoveva, patrona de la ciudad. Por suerte, su sentida súplica fue escuchada y el rey encargó el templo. El proyecto fue confiado al arquitecto Jacques-Germain Soufflot, y las obras comenzaron en 1758. Soufflot imaginó una proeza de ingeniería, un edificio que combinara la elegancia de la antigüedad clásica con la audacia estructural del gótico. Su objetivo era crear una iglesia monumental, pero sorprendentemente ligera para su tamaño. Sin embargo, el proyecto de Soufflot era extremadamente ambicioso. Para que el edificio pareciera ligero, redujo el grosor de los pilares. Sobre el papel funcionaba. En la práctica, no tanto. El edificio debía soportar una cúpula gigantesca. El espacio interior alcanza unos 83 metros de altura, organizado en 3 cúpulas superpuestas, que se elevan sobre un gran tambor sostenido por enormes columnas corintias. Todo ese sistema genera miles de toneladas de empuje vertical y lateral. Poco después de finalizar la estructura comenzaron a aparecer grietas en varios puntos del edificio. Los ingenieros de la época comprendieron rápidamente el problema. Los soportes eran demasiado esbeltos para absorber todas las tensiones generadas por la cúpula. La búsqueda de ligereza estaba chocando con las leyes de la gravedad. Se añadieron refuerzos estructurales, se consolidaron muros. Incluso parte de las ventanas previstas en el proyecto original fueron cegadas para aumentar la resistencia estructural. El edificio ganó estabilidad, pero perdió parte de la ligereza y la luminosidad interior que su creador había imaginado. Tras los refuerzos estructurales, el Panteón pudo sostener su cúpula. Sin embargo, su función como iglesia duró poco. En 1791, tras la Revolución Francesa, el gobierno tenía otras ideas para el edificio.
La iglesia dedicada a Santa Genoveva fue secularizada y transformada en un mausoleo cívico destinado a honrar a las grandes figuras de la nación. Entre los primeros personajes trasladados a su cripta estuvieron Voltaire y Rousseau. Sus enterramientos tenían un fuerte significado político. La Revolución quería mostrar que la nueva Francia se construía sobre las ideas de estos ilustrados pensadores. Para celebrar la transformación en edificio laico en 1885, se añadió un nuevo frontón a la fachada, salpicado de figuras de filósofos, escritores y patriotas famosos. La inscripción sobre la entrada dice: "A los grandes hombres, la patria agradecida". El templo religioso pasaba a convertirse en un monumento de memoria nacional. Sin embargo, el destino del edificio siguió cambiando durante el siglo XIX. Dependiendo del régimen político, el monumento volvió en varias ocasiones a funcionar como iglesia y luego como mausoleo laico. Cada transformación dejó huellas visibles: esculturas retiradas o sustituidas, símbolos religiosos eliminados y nuevos emblemas añadidos, adaptando el espacio físico a la memoria política del momento. El interior del Panteón sorprende por su escala monumental. Aunque el exterior tiene un aire románico clásico, el interior se asemeja a una catedral gótica. El diseño sigue una cruz griega, con naves laterales flanqueadas por columnas corintias. Bajo la cúpula se encuentran grupos de estatuas dedicadas a figuras clave de la historia y la filosofía francesa, Diderot y Rousseau. Las paredes están cubiertas por coloridas pinturas al óleo pegadas directamente sobre la piedra, que narran la historia turbulenta de Francia. Las pinturas del eje central muestran las labores de Santa Genoveva. Otras celebran gobernantes históricos como Luis IX, Carlomagno y Clodoveo, integrando religión, política y memoria nacional en un mismo espacio. Donde antiguamente se encontraba el altar, se alza una escultura de la Convención Nacional. En el centro está Marianne, el símbolo de Francia. A la derecha, soldados; a la izquierda, miembros de la Convención Nacional. Fue esta convención la que ordenó la ejecución de Luis XVI y María Antonieta durante el reinado del terror. Si te interesa saber cómo María Antonieta terminó en la guillotina, en el canal tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a este tema. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias. El péndulo de Foucault ocupa un lugar de honor en el centro del Panteón. En 1851, Léon Foucault suspendió una bala de cañón de 28 kilos de un cable de 67 metros para demostrar la rotación de la Tierra. Ante Napoleón III y otros presentes, Foucault prometió que verían la Tierra girar. Aunque los científicos ya sospechaban que la Tierra rotaba, Foucault proporcionó la primera prueba visible y directa. Hoy, el péndulo original de 1851 se conserva en el Museo de las Artes y Oficios, mientras que en el Panteón se exhibe una réplica instalada en 1995. En el sótano del Panteón, la cripta guarda los restos de algunos de los más grandes pensadores y héroes de Francia. Para ser enterrado aquí, el Parlamento francés debe reconocer a la persona como héroe nacional. Marie Curie, ganadora de 2 premios Nobel, fue la primera mujer enterrada en el Panteón de París. En julio de 2018, Simone Veil, superviviente de Auschwitz y activista de derechos humanos, se convirtió en la 5ª mujer en ser enterrada en este mausoleo. Voltaire también descansa aquí. Se rumoreaba que los restos de Voltaire habían sido robados por fanáticos religiosos, ya que Voltaire era anticlerical. En 1897, se exhumó la tumba de Voltaire y se comprobó que los restos seguían intactos.
Cada piedra, cada sala y cada sarcófago cuentan historias que hacen visible el pasado de Francia. Recorrer estos espacios es acercarse a siglos de poder, guerra y memoria. Si este recorrido te ha resultado útil o te ha servido de inspiración, comparte el vídeo con tus amigos, y si no te ha gustado compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Y no olvides a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. Gracias. No te pierdas el resto de nuestros vídeos, donde exploramos la historia, el arte y los rincones menos conocidos de París. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.